¿Te imaginas tener 16 años y derribar la web de la CIA, hackear al mismísimo FBI como si fuera un reto más en un juego online, y luego terminar trabajando con gigantes como Facebook y fundando empresas de tecnología? Suena a ciencia ficción, pero es una historia real. Esta es la historia de Mustafa Al-Bassam, también conocido como TFLOW, un adolescente prodigio del hacking, miembro de uno de los colectivos más peligrosos y legendarios de Internet, LulzSec. Un chico que enfrentó a los gobiernos más poderosos del mundo desde su habitación, con un portátil y una conexión a Internet. Pero lo más sorprendente no es lo que hizo cuando era hacker, sino lo que hizo después. Esto no es solo una historia de crimen digital, es una historia de redención, de evolución y de talento puro. ¡Prepárate! Lo que vas a escuchar no te lo esperas. Mustafa nació en 1995 en Bagdad, Irak. Su familia se trasladó a Londres cuando él todavía era un niño. Allí creció, en una ciudad donde lo tradicional y lo moderno se mezclan a diario. Mientras otros niños jugaban a la pelota o salían al parque, Mustafa pasaba horas frente a una pantalla, no jugando, sino programando. Aprendía por su cuenta, devoraba información sobre redes, cifrados, sistemas operativos y no tenía profesores. Tenía foros, blogs, internet era su escuela y su mente una esponja. Usaba el alias TFLOW. Nadie sabía quién era, solo sabían que era rápido, brillante y que tenía una habilidad para encontrar fallos en sistemas que ni los expertos notaban. Y fue entonces, con solo 16 años, cuando entró a formar parte de uno de los colectivos más impactantes de la historia digital, LulzSec, un grupo de hackers que apareció de la nada y en apenas unas semanas ya era noticia en todo el mundo. Su lema era claro: lo hacían por los lulz, por la risa, por el espectáculo, pero también por protesta. Exponían fallos de seguridad que ponían en riesgo a millones de personas. Mostraban cómo las grandes empresas y los gobiernos eran incapaces de proteger ni siquiera sus propios datos. Mustafa con su grupo participó en ataques a Sony, Fox, PBS, Nintendo, PayPal, el FBI y sí, incluso la CIA. Una de las acciones más impactantes fue precisamente esa. Un ataque de denegación de servicio que derribó la página oficial de la CIA. Por unas horas, el sitio web de la agencia de inteligencia más poderosa del planeta no existía, y lo habían hecho adolescentes, desde sus casas, por diversión y por mensaje, pero como todo lo que sube, baja. La fiesta no duró demasiado. El 20 de julio de 2011, la policía británica arrestó a un joven de 16 años en Londres. Ese joven era TFLOW, ese joven era Mustafa. Lo habían rastreado tras una larga investigación y gracias en parte a la traición de uno de sus propios compañeros de grupo, que había colaborado con el FBI. En 2013, tras ser identificado públicamente, Mustafa se declaró culpable de varios delitos informáticos, pero el juez entendió algo importante. Mustafa no había hackeado por dinero, no había vendido datos, no había perjudicado a usuarios comunes. Lo hizo por convicción, por protesta, por demostrar lo fácil que era romper los sistemas. Su castigo fue una sentencia suspendida, 320 horas de servicio comunitario y algo que para él fue aún más duro. Le prohibieron usar internet durante casi 2 años. Para alguien como Mustafa, eso era como quitarle el aire. Pero no se rindió, no se aisló, no desapareció. Lo que hizo fue reinventarse. Estudió ciencias de la computación en el King's College de Londres. Luego hizo un doctorado en la University College London, centrado en tecnologías descentralizadas y seguridad en blockchain. Y durante ese tiempo publicó investigaciones, dio charlas en conferencias internacionales y trabajó junto a organizaciones como Privacy International, investigando cómo gobiernos como el del Reino Unido recolectaban información masiva de los ciudadanos sin autorización. Ayudó a exponer casos de vigilancia ilegal. Mostró que el sistema seguía teniendo grietas, pero ahora lo hacía desde el otro lado. Ya no era un atacante, era un defensor. En 2019 dio un paso más. Cofundó Chainspace, una startup enfocada en contratos inteligentes y escalabilidad blockchain. La empresa fue tan innovadora que fue adquirida por Facebook para integrarla en su división de blockchain. Mustafa pasó de ser el chico que desafiaba al sistema a ser el tipo que construía el sistema, pero no se vendió, no perdió su visión, siguió trabajando en lo que creía: descentralización, privacidad, transparencia. Hoy lidera Celestial Labs, una empresa que permite a desarrolladores crear sus propias cadenas de bloques personalizadas, rápidas, escalables. Mustafa no solo sobrevivió al mundo del hacking, lo trascendió y ahora lo transforma. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque esta no es una historia de un hacker y ya, es la historia de cómo alguien puede tomar una decisión equivocada
y aún así encontrar el camino correcto. Es la historia de un joven que desafió al mundo y que en lugar de quedarse en el error, aprendió, creció y decidió usar su talento para bien. Hoy, Mustafa es un referente, un ejemplo de cómo el sistema, en lugar de castigar con mano dura, puede reformar con inteligencia, porque ¿quién dice que un hacker no puede ser un héroe? ¿Quién dice que un adolescente rebelde no puede acabar cambiando el mundo? Mustafa Al-Bassam nos enseña que el talento sin dirección puede ser peligroso, pero que con guía, ese mismo talento puede convertirse en innovación. Hoy, cuando hablamos de seguridad digital, privacidad o blockchain, su nombre aparece en las conferencias más importantes del mundo, y pensar que todo comenzó con un chico, una computadora y muchas preguntas. ¿Fue un criminal? ¿Un genio? ¿Un revolucionario digital? Tú decides. Pero una cosa está clara. El mundo necesita más Mustafas que aprendan de sus errores y los conviertan en futuro.